Bueno, señores, amigos de nuestras plataformas Gilbert y más y nuestras redes sociales, vamos a conversar sobre temas importantes, como siempre, llamándole a ustedes la atención a que se inscriban, le den a la campanita y vayan a ML Vestimentas. Allá podrán vestir como yo y como nuestro invitado del día de hoy, Juan Valdés, es el presidente del Observatorio Educativo de República Dominicana. Bienvenido, Juan Valdés. No, es un placer tenerte aquí en este podcast. Muchas Caramba, gracias. vengo dándole seguimiento a tu carrera y a todo lo que has venido haciendo hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo. Así es. Es un hombre firme, duro. La educación es eso. ¿Cómo está la cosa? Bueno, no está bien. Ay, Tenemos un sistema educativo prácticamente colapsado. ¿Cómo está la educación en este año, Juan? 2023, 2024. Si analizas, creo que tiene un estudio bueno ahí, me dijiste. Sí, este es un estudio titulado Las condiciones de inicio del año escolar 2023-2024. Ese estudio fue precedido por uno similar titulado Estado de la Educación Dominicana. Okay. Yo, como director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, realmente nosotros estamos muy preocupados, no solo yo, todo el gremio docente. ¿Con el tema educativo? Sí, por el gran deterioro que está atravesando la educación pública actualmente. La educación es un derecho. En este país fundamental. Universal, derecho humano universal. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país actualmente? A pesar de más de 10 años de ejecución del 4% para la educación, hoy en día lo que tenemos en el país son guarderías públicas, no escuelas públicas. Las escuelas no son escuelas, sino guarderías públicas. Yo trabajo como acreditador internacional de sistemas educativos y de centros educativos. Para una escuela cumplir con los estándares requeridos para llamarse escuela, tiene que poder cumplir con condiciones de infraestructura, con condiciones de equipamiento, con condiciones operativas y con políticas que no existen en la República Dominicana. Es penoso y muy preocupante que la educación pública simplemente se esté deteriorando más y más cada día. Los niños que van a las escuelas públicas son los pobres. Y usted no tener condiciones básicas como el agua en una escuela implica la negación del derecho básico a la educación. Igualmente, el instrumento más básico de la educación, el texto, el libro de texto. Señores, este estudio revela que no más del 2% de los niños que van a escuelas públicas recibieron todos los libros de texto que necesitan. No más del 2%. No, en este país se acaba de gastar... ¿Qué número tenemos de niños pobres en la escuela? No, 2 millones. 2.2 millones, pero en de este eso, país... un 2%. Correcto. De cada 100, 2 niños. Así es. Pero ¿cuál es el Mamacita. tema? Que se supone que usted en una escuela pública tiene 8 asignaturas y que los niños necesitan 8 libros de texto. Lo primero es que acá en este año, en una decisión totalmente inadecuada, inapropiada, impertinente, el Ministerio de Educación o el ministro Ángel Hernández en particular decidió cambiar libros de texto. Pero los libros de texto fueron renovados en 2021. Nosotros nos preguntábamos, ¿y qué justificaba este cambio? Ajá, ¿qué se busca y ahí el con ministro eso, decía que nos íbamos a ahorrar 6,000 millones de pesos. Y eso ha sido una garrafal mentira. Porque lo que hemos descubierto al hacer el análisis de costos de los últimos libros de texto es que los libros ahora salen 12% más caros que en 2021. O sea, no hay ningún ahorro en los libros de texto. Encima de esto, cuando evaluamos los nuevos libros, están llenos de errores, de faltas. Entonces, no tenemos ni la cantidad ni la calidad de libros de texto que necesitan los niños en las escuelas públicas. Han declarado que ellos ya entregaron el último libro de texto que necesitaban los niños y ellos dicen que entregaron 7.7 millones de libros. Pero los libros necesarios en las escuelas públicas son más de 13 millones. Pero vemos que por ahí por Azua vimos un grupo de libros, un camión de libros que tiraron y botaron. Entre ellos, libros que fueron adquiridos este año, como los de educación física, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero, hay un déficit de libros de texto en las escuelas públicas de millones de libros. Segundo, los libros nuevos que se han hecho no están bien hechos, están llenos de errores. Si nos vamos a ese tema del libro de texto, ahí tenemos otra negación del derecho a la educación. Pero vayámonos a algo tan simple como la alimentación. Eso es muy grave porque ¿cómo tú un año 2023 en la era digital, en la era del conocimiento,
puedes hablar de competir internacionalmente en pruebas como las pruebas PISA si ni siquiera son capaces de darle la cantidad de libros de texto que necesitan Pero los Juan, niños? el presidente dijo hoy que el tema de la prueba PISA ha mejorado la calidad educativa, dijo en una entrevista recientemente. Bueno, el presidente no es especialista en educación, yo creo que él es economista. Entonces, fíjate algo importante, las pruebas PISA... Lo están engañando al presidente. Bueno, el presidente debe saber Dios que mío. las pruebas PISA no son una evaluación de calidad de la educación. También el presidente debe saber que las pruebas PISA apenas evalúan 3 asignaturas de la escuela. También debe saber el presidente de la República que el artículo 59 de la Ley General de Educación establece 13 factores que son los que definen la calidad de educación de este país y las pruebas PISA no coinciden con esto. También me gustaría informarle al señor presidente, si no se lo han dicho, que las pruebas PISA ni siquiera evalúan el contenido curricular de la escuela dominicana. Y por último, señor presidente, quiero informarle que las pruebas PISA que están dando acá son las pruebas equivocadas. Porque aquí aquí deberían estar dando lo que se llama PISA para el desarrollo, que son las pruebas que dan países que quieren mejorar algunos aspectos y diagnostican los factores ligados a los resultados de estas PISA, pruebas. Entonces, evalúa el estudiante, no... Las pruebas PISA evalúa esencialmente ciencias, matemáticas y comprensión pero evalúa lectora. la capacidad del estudiante. Claro, pero no la capacidad, sus competencias en esas tres áreas. Entonces, la calidad educativa no se define por ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Claro, no. Señores, estamos en la era del conocimiento, estamos en la era digital. Y te reitero, no hay una prueba PISA, hay 4 tipos de prueba PISA. Y la que se aplicó Y la para que están nosotros, aplicando acá es la prueba PISA universal, donde tú estás compitiendo con países va todo el mundo ahí, como Suiza, como Finlandia, como Japón, países que son totalmente superiores en educación a cualquier país de América bajó Latina. en la prueba PISA, bajó China y nosotros subimos. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo que sucede es que las pruebas PISA que se dieron en esta ocasión también son unas pruebas especiales debidas a la pandemia. Y debo aclararte algo. La República Dominicana está 100 puntos por debajo de la calificación promedio en PISA y 200 puntos por debajo de la calificación tope. Sobre las pruebas PISA no hay nada aquí que celebrar porque las pruebas PISA no son relevantes a la educación dominicana. No representan nada para la educación dominicana porque usted lo que está evaluando es un niño de 15 años. Un niño de 15 años no representa ningún tipo de definición de la calidad de la educación de un sistema que te da clases en 16 grados y tú solo estás evaluando un grado y solo estás evaluando 3 asignaturas. Lo que pasa es que aquí se quiso aprovechar el hecho de que subimos 2 peldaños, aunque estamos entre los 5 peores del mundo, y aquí se está celebrando bombos y platillos. Lo que pasa es que si tú una estás... rueda de prensa y el presidente en Palacio. Bueno, yo creo que lo han desorientado el presidente. El presidente no tiene buenos asesores en educación. Tenemos unos funcionarios en el Ministerio de Educación que no son expertos en educación escolar, que nunca han trabajado incluyendo educación el ministro. pública. Es que el ministro viene de ser rector universitario y trabajar educación superior. Él tiene un colegio privado dentro de su universidad, pero el ministro no es especialista en educación escolar. La última vez que el ministro ocupó una posición pública en educación hace más de 15 años. Y a partir de ahí se han hecho 3 reformas curriculares y se ha transformado el sistema de formación docente y los estándares. Pero Juan, ¿y entonces por qué lo designan a él ministro de Educación? ¿Estamos entonces retrocediendo? Estamos retrocediendo. O sea, lo que tenemos ahora mismo en la República Dominicana es el peor atraso educativo que hemos tenido en este siglo. Porque si tú te vas a 3 grandes elementos de la educación, el estudiante, por ejemplo. Aquí, esta gestión ni ninguna otra, pero vivimos en el presente, no en el pasado, no ha sido capaz de crear las políticas socioeducativas necesarias para que un niño que viene de un barrio y va a una escuela pública tenga condiciones conducentes al aprendizaje. Si te vas a la parte de la gestión de la educación, en este momento el 4% está teniendo su peor gestión de su historia, porque no hay calidad del gasto. No es un gasto efectivo ni eficiente. El dispendio del dinero del 4% es obvio. Cuando aquí te programan para este año 250 millones de pesos en gastos para transportación y terminan
gastando 8.000, 9.000 millones en comprar vehículos que no estaban presupuestados y que no estaban tampoco en el plan operativo anual y que no son una prioridad. Si tú te vas a la escuela, ese lugar que no existe en este país, aquí tenemos guarderías públicas, pero eso no es una escuela. Yo como acreditador internacional de centros educativos te puedo decir que ni siquiera el mobiliario, ni la ventilación, ni los equipos, ni la infraestructura general de la escuela, lo que la rodea, cumple con las características de lo que internacionalmente se llama una escuela. ¿Qué tenemos entonces? Guarderías públicas, lugares donde llevan a los niños todos los días y los tienen ahí tratando de que aprendan algo, pero desde el punto de vista técnico y científico es totalmente imposible porque el aprendizaje es un binomio que incluye la cognición y la emoción. Y si tú haces en la parte emocional un estudio como lo hacemos nosotros, investigaciones, sondeos y grupos de investigación, te das cuenta que en las escuelas públicas no hay condiciones conducentes al aprendizaje. Tú no tienes ni los procesos ni los insumos necesarios para que se dé el fenómeno del aprendizaje. La mala alimentación que se da en la escuela pública, el tener un niño que desayunarse con un pan de agua y un cuartillo de leche todos los días, o con una masita, señores, los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje requieren de una nutrición básica. Eso no existe en las escuelas públicas. Bueno, aquí estamos realmente. El sistema educativo que tenemos hoy lo que hace es estupidizar a la población. Es un sistema que estupidiza más que educar. Porque lamentablemente, si usted no puede ni siquiera desarrollar situaciones significativas de aprendizaje, porque ni el contexto, ni los procesos, ni los insumos lo permiten, entonces eso no se llama escuela pública. Eso no se llama educación. Eso es una negación al derecho a la educación. Entonces, Juan, estamos perdiendo el tiempo de acuerdo a lo que tú estás diciendo, porque todo eso hay que sentarse y reevaluar. Sí, pero para eso tú necesitas autoridades que tengan mínimamente un nivel de humildad. Las que están ahí no reúnen esa condición. No tienen humildad intelectual. Tenemos un ministro de Educación que se ha encerrado en hacer lo que él entiende y respetando su propio plan de gobierno. Porque si usted busca el plan de gobierno del PRM y la estrategia a 4 años que se diseñó aquí, educativa, él no lo está cumpliendo. Por ejemplo, eso de cambiar libros de texto de la nada y gastar dinero de más innecesario y dejar a millones de niños sin libros, eso no estaba en el plan de gobierno. Juan, ¿por qué no la cumple? ¿Porque complace un sector económico o no saben o no están entendiendo lo que tienen en la mano? Mira, yo entiendo que en el ministerio actualmente hay un alto nivel de impericia. Hay un nivel muy alto de incapacidad y de falta de dominio técnico sobre la realidad educativa, porque tú buscas el personal que rodea al ministro. Sí. Y en la mayoría de ellos, su personal más cercano es gente que viene del nivel universitario, de ser vicerrectores y rectores universitarios igual que él. Es gente que mira, mucha de esta gente que hoy dirige el Ministerio de Educación nunca ha visitado una escuela pública o no ha trabajado en una escuela pública de verdad, porque ellos nunca han sido maestros de escuelas públicas, ni se han dedicado a la investigación sobre el problema de la educación pública. Ese no es un nivel de expertise, ese no es un nivel de pericia, de dominio. Entonces, ellos se niegan a entender cosas como estas: la investigación empírica, racional, sobre la realidad de la escuela pública. Y me preocupa mucho que Juan. Es muy feo porque si tú te vas a otro aspecto ya, que es el docente. Nosotros, por ejemplo, desde el año 2017, estamos esperando que se haga una evaluación de desempeño docente. Entonces aquí se dice que queremos mejores docentes, pero ni siquiera ha sido capaz esta gestión de realizar una evaluación del desempeño del docente. Tampoco han sido capaces de hacer un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes. Entonces se gastan miles de millones de pesos en cursos, diplomados y programas para docentes que no son pertinentes ni relevantes a las necesidades que tienen las escuelas públicas y sus docentes. Entonces, Juan, este estudio que tienes en las manos y que me ha entregado una parte a mí que lo voy a estudiar, porque estas condiciones, según dice, 2023-2024, tienen muchos puntos importantes aquí. Esto quiere decir que tenemos una educación colapsada. O sea, tenemos un sistema educativo público que no funciona, tenemos autoridades que no tienen dominio ni las competencias
para ejercer la función pública en el Ministerio de Educación, y como resultado tenemos estudiantes que no logran los resultados de aprendizaje que requiere el diseño curricular dominicano, que necesita el país y que necesitan ellos. Mira, los niños de este país que van a las escuelas públicas, en las condiciones medioambientales y contextuales de la escuela, simplemente no aprenden y se están formando como una generación con la autoestima en el suelo. Eso es muy peligroso. Porque tú estás educando una generación a futuro. Con la autoestima en el suelo, eso es muy peligroso. Sin autoestima y con un complejo serio de inferioridad. Muy peligroso eso, ¿eh? Sí, porque tú tienes una población que no va a ser capaz de hacer transformaciones. Las transformaciones que necesita este país, aquí no se está educando a la población, o por lo menos a los más pobres. Porque aquí tenemos un sector privado que sí le da, en general, a los niños lo que necesitan. Pero aquí a los pobres, en el sector público, por ineficiencia, por incompetencia y también por un tema lamentablemente a veces como de obtusidad, no se le da a los niños de las escuelas públicas lo que necesitan. El tema de la acusación al ministro de que recibió contratos siendo funcionario del gobierno y luego siendo ministro, ¿hacia dónde vamos entonces? Bueno, aquí hay algo muy preocupante. Bueno, definitivamente, si usted viola la ley de función pública 4108, aquí tiene que haber alguna reacción del Estado. A nosotros nos ha llamado mucho la atención que el ministro Ángel Hernández, siendo él uno de los propietarios de la Universidad Abierta para Adultos, de la UAPA, porque la universidad la dirige su esposa como rectora y están sus hijos como vicerrectores y está él como parte, eso no se niega. Si usted lee la declaración jurada de Ángel Hernández, que ya la ha tenido hasta que modificar porque se le denunció por haber dado una declaración jurada de bienes incorrecta. Falsa. Totalmente incorrecta, si usted le quiere llamar falsa. Pero ¿cuál es mi punto de vista? Ángel Hernández, a todas luces, él no lo ha negado, es parte de la Universidad Abierta para Adultos. La ley prohíbe que si usted es funcionario público, usted no puede ser contratista del Estado y mucho menos contratista de la misma institución que usted dirige. Porque el INAFOCAM, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación. Es uno de los 8 institutos que tiene el ministerio. El ministerio es una dependencia del ministerio, es parte del presupuesto del 4%. Sí. Sin embargo, aquí ahora se le ha querido buscar a esto una salida, una explicación. Eso no tiene explicación. O sea, usted no puede ser ministro de Educación y a la vez contratista de una dependencia del Ministerio de Educación. Eso no tiene ninguna excusa. Mira, eso es lo que hace lamentablemente, algo que no ha entendido el gobierno dominicano, es desacreditar y desmeritar al gobierno. Porque nadie debe estar apoyando algo tan claro como esto, que es ilegal. Pero el presidente ni siquiera habla de eso, ni siquiera toca ese tema. Bueno, eso... ¿Está apoyando al presidente el ministro, será? Eso no le compete al presidente, eso le compete aquí a los instrumentos, a las instancias que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes. Debe ser investigado por el Ministerio Público. Es que ya eso está denunciado. Ahí no hay nada que investigar. Pero no han Él lo ha admitido. El proceso de investigación, Jenny Berenice. Bueno, esa parte de la instancia que debe investigarla, debe hacerlo porque aquí tenemos que entender que las funciones públicas son, en este caso en educación, un derecho y que usted está manejando dinero del Estado. Entonces, ¿cuál es el tema? Insisto, ningún ministro de educación en el pasado que se conozca había sido a la vez ministro y contratista del Estado. Y ahí no hay ningún bajadero que se le busque. Ahí no hay ninguna explicación que se le quiera dar. Aquí lo más importante es que la ley prohíbe que un ministro sea a la vez contratista del mismo ministerio que dirige. Y eso no hay nada ahí que buscarle bajadero ni buscarle explicaciones. Esa es una violación flagrante a las leyes. Y yo no creo que ningún gobierno debería estar apoyando esto, porque lo que hace es desacreditarse ante la población. Entonces, lamentablemente, aquí hay demasiadas irregularidades en el Ministerio de Educación. Juan, y lo peor es que se le está negando a los niños el derecho sagrado al aprendizaje, a la educación. Es un tema de incompetencia, es un tema de incumplimiento, es un tema de un muy mal manejo de la gestión pública. Y nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores, a través de nuestro observatorio educativo, que damos seguimiento a la ejecución del 4% para la educación, estamos exigiendo que se haga justicia y que el ministerio y el gobierno comiencen ellos mismos
por cumplir las leyes. Usted no puede, el ente que educa a la sociedad, andar violando las leyes en cosas tan básicas como ser ministro y a la vez contratista del Estado. Eso no hay forma de que usted le busque una explicación. Y yo creo que el gobierno dominicano no debe estar a espaldas de esto. Porque aquí nosotros votamos por un gobierno y nosotros votamos por un cambio. Y queremos un verdadero cambio, no queremos más de lo mismo. Y eso no se logra con palabras, ni con propaganda, ni con relaciones públicas, ni con publicidad. Es con hechos. Juan. Y los hechos demuestran que la educación pública en este momento está colapsada. Juan, mensaje final para irnos, porque esta entrevista está concluyendo y no quisiéramos concluirla sin preguntarte, ante todo ese panorama negativo, ¿qué planteas? Mira, nosotros en la ¿Hacia dónde asociación, vamos? nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores presentamos al gobierno dominicano 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento, comenzando con tener un mayor control y mayor eficiencia de la calidad del gasto por la educación, continuando con proveer a los niños la infraestructura escolar que hace falta, procesos, insumos, medios, mobiliario, recursos, y continuando con el tema de la evaluación del desempeño docente, porque ya a partir del año próximo los docentes de este país no van a continuar participando en programas de formación docente que no tienen ningún sentido, ningún diagnóstico y ninguna evaluación. Nosotros exigimos calidad en los programas de capacitación docente. Si queremos mejor educación, si queremos mejores docentes, necesitamos mejores autoridades en el Ministerio de Educación, que es ahí lamentablemente el mayor problema de la educación dominicana, es de gestión. Tenemos un Ministerio de Educación cuyas autoridades no han tenido la capacidad ni las competencias para mejorar la educación. Y la educación es un derecho. No puede ser el capricho de ningún gobierno, ni de ningún grupo de interés económico, ni de ningún grupo de interés político. Al pueblo dominicano yo le exhorto a que volvamos a la lucha por el 4%, pero en esta ocasión a la lucha por la calidad del gasto del 4%. Así como nosotros en el observatorio nos hemos hecho veedores de la educación dominicana, queremos invitar al pueblo dominicano a que nos apoye, a que apoye al observatorio educativo, para que juntos nos convirtamos en los verdaderos veedores de la calidad del gasto del 4% por la educación. Y quien no tenga la capacidad ni tenga las competencias para mejorar la educación dominicana, no debe estar en el Ministerio de Educación, porque nos están negando un derecho, el derecho a la educación. Juan Valdés, extraordinaria conversación sobre este tema educativo, Juan. ¿Cómo no? Caramba. Este panorama que nos pintan es obligatorio e imperativo que todos debemos unificarnos a ese llamado que hace Juan Valdés. Gracias, hermano. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores. Recuerden visitar ML Vestimentas ahí en la Avenida Bolívar, al lado del Colegio Las Salles. Seguimos.